Abramos, hermanos, la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a leer en el capítulo número 28 del libro de Éxodo. Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo y hemos ido avanzando versículo a versículo y así es como hemos llegado ahora hasta el capítulo 28 que nos corresponde iniciar en esta oportunidad y es donde vamos a leer también. Si lo tiene listo, dice el libro de Éxodo capítulo 28, el versículo número 1 en adelante: haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón y así lo consagre yo como mi sacerdote. Las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al efecto se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino. El efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, y formará con el efod una sola pieza. Toma 2 piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel por orden de nacimiento, 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Un joyero grabará los nombres en las 2 piedras como los orfebres graban sellos. Engarzará las piedras en filigrana de oro y las sujetará a las hombreras del efod. Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. Haz también engastes en filigrana de oro y 2 cadenillas de oro puro a manera de cordón para fijar las cadenillas en los engastes. Hasta ahí dejamos la lectura. Por favor, pueden tomar sus asientos.
hemos entrado en esta sección del libro de Éxodo, donde Dios le está revelando a Moisés las instrucciones de cómo debería ser construido el tabernáculo y los muebles que se iban a utilizar en él. Hasta el punto donde hemos llegado, ya se terminó la descripción y los detalles de cómo sería construido el tabernáculo y sus muebles. Solamente quedan pendientes dos muebles, que es el altar del incienso y el lavacro, que no se encuentran a reglón seguido de lo que hemos leído ya de las instrucciones del tabernáculo, sino que se va a dejar al final. Y antes de mencionar cómo había que hacer el altar del incienso y el lavacro, se introduce esta parte que comienza en el capítulo 28 que acabamos de leer y que nos habla sobre las vestiduras de los sacerdotes. Más adelante se nos hablará también de cómo era el rito a través del cual habrían de ser consagrados como sacerdotes del Señor. Ahora, las vestiduras sacerdotales tenían varios componentes y cada uno de ellos se irá describiendo uno a uno detalladamente. Pero primero hay algunas palabras introductorias que son los primeros 5 versículos donde comenzamos la lectura y donde Dios comienza a darle a Moisés instrucciones más precisas acerca de el tema de los sacerdotes. En el versículo 1 dice: haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Aunque en este versículo no hay una explicación detallada del significado de cada una de las cosas que ahí se mencionan, no obstante, lo que se menciona es suficiente como para poder ir deduciendo cosas que se van a convertir en la práctica dentro de Israel. Lo primero es que tenía que haber un sumo sacerdote, que era como el jefe de los demás sacerdotes. Este sumo sacerdote era Aarón, el que era hermano mayor de Moisés. Es decir, que sumo sacerdote solo habría uno. Pero en el momento cuando Dios le dice a Moisés que venga a Aarón, pero luego le pide que también vengan sus hijos, que eran 4: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aunque no lo dice claramente, se entiende que el sacerdocio era algo que habría de heredarse de padres a hijos. De otra manera, no tendría sentido que Dios le hubiera pedido que viniese Aarón y sus hijos. La razón por la cual vienen los hijos es porque uno de ellos habría de heredar a futuro el sumo sacerdocio. Y así es como quedó establecido dentro de Israel que el sumo sacerdocio era algo que se heredaba de padres a hijos y se iba haciendo de generación en generación. Ahora, ellos son los seleccionados y Dios ha dicho en el pasaje que de todas las familias de Israel, ellos son los que Él ha escogido para que sean sacerdotes.
Eso se explica en el libro de Hebreos también, en el Nuevo Testamento, donde dice que todo el que es sacerdote porque Dios lo llamó y lo eligió para eso. Es decir, que el sacerdocio no era algo que la gente dijera, mire, yo quiero ser sacerdote. O sea, Dios fue muy claro, ahí lo dice el versículo 1. De entre todos los israelitas, que eran cientos de miles, ellos, refiriéndose a Aarón y a sus hijos, me servirán como sacerdotes. Es decir, es Dios quien los eligió a ellos. Versículo 2: hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Es decir, que el sumo sacerdote, para desarrollar sus funciones, él tenía que utilizar una ropa especial. No era, hermanos, ropa común o de la que se usa cotidianamente, la que el sacerdote debía utilizar para servir dentro del tabernáculo, sino que Dios decía que eran vestiduras especiales. Pero le dice que esta ropa que hay que elaborarle a Aarón, dice que tiene como propósito conferirle honra y dignidad. La ropa, hermanos, que utilizamos siempre tiene un propósito. Por ejemplo, cuando usted está en su casa, usted se pone la ropa con la cual se siente cómodo, porque eso quiere usted, estar cómodo. ¿Y qué es lo que le hace sentir cómodo? Quizás no es la ropa mejor que usted tiene, sino que a veces es todo lo contrario, ¿verdad? Uno se siente cómodo con la ropa viejita. Entonces, como su propósito ahí es sentirse cómodo, usa la ropa con la cual usted se siente cómodo. Ahora, si usted ya tiene que ir a trabajar, tiene que utilizar otra ropa. Hay empleos en los cuales la institución ha establecido el uso del uniforme. Es porque cada empleado en cierta manera representa a la institución. Entonces dice la empresa, la gente no puede venir como que a su casa viene, tienen que venir presentables porque representan a la institución. Le establecen un uniforme. El uniforme lo que está expresando es eso, pertenencia a ese empleo o a esa empresa. Ahora, si usted viene a la iglesia, de igual manera usted tiene una ropa que utiliza para venir a la iglesia. Y luego hay otro tipo de ropa que tiene diversos usos, diversos propósitos. Cuando la joven, por ejemplo, cumplirá 15 años, utiliza un vestido especial. ¿Por qué lo hace? Porque ella es la cumpleañera, porque toda la celebración gira en torno a ella. Entonces se le compra un vestido que le da gracia por estar cumpliendo 15 años. Lo mismo que el vestido de novia, lo mismo que la ropa que se utiliza para ir a reuniones sociales. Y normalmente la ropa que las personas utilizan refleja su estatus social o al menos su solvencia económica.
Entonces, en toda la ropa que utilizamos, siempre hay un mensaje que se está transmitiendo. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué todos los que predicamos en este lugar, cuando predicamos utilizamos traje. Y los días domingos, sobre todo en los horarios del mediodía, es bastante caluroso acá. Y sin embargo, siempre estamos utilizando traje. ¿Por qué se hace? Es por respeto a usted. Porque si usted tuviera que entrevistarse con un funcionario público, con el presidente, usted tiene que ir formal, porque es una reunión importante. Usted es tan importante por ser hijo de Dios que venimos formales delante de usted porque merece respeto, ¿no? Ese es el propósito. Es por respeto a usted. Claro, hay otros lugares donde los pastores predican así todos descamisados, ¿verdad? Es porque no respetan a sus audiencias. Bien, esa era la razón por la cual al sumo sacerdote había que elaborarle vestiduras que le confirieran honra y dignidad. ¿Cómo se hace para, a través de la ropa, transmitir o conferir honra y dignidad? Ahí es donde vienen las vestiduras que Dios le pedirá a Moisés que hagan para Aarón, que ya dijimos que tiene varios componentes. El día de hoy solo vamos a ver uno, que es lo que se llamaba el efod. Ya vamos a llegar ahí. Pero si usted quisiera tener una idea de cómo eran las vestiduras que utilizaban los sacerdotes, nosotros tenemos una manera fácil de tener una idea de cómo era la vestidura. Y es que como la Iglesia Católica Romana, ellos tienen como dogma que los sacerdotes que ellos tienen que ejercen el sacerdocio, ellos dicen que ellos son sacerdotes según el orden de Aarón, y por lo tanto utilizan las vestiduras que Moisés estableció para Aarón como sacerdote. ¿Qué significa esto? Que las vestiduras que usan los sacerdotes católicos romanos para dar misa, para las ceremonias y para los ritos que ellos tienen, le dan a usted una idea de cómo eran las vestiduras de Aarón, porque lo que ellos usan es una copia de las vestiduras que Aarón utilizaba. Eso nos va a ayudar, hermanos, a ir entendiendo, para tener imágenes mentales por lo menos. Porque, por ejemplo, si yo le digo las vestiduras tenían un efod, usted me va a decir, efod, ¿y eso qué es? ¿Cómo era el efod? ¿A qué se parecía? Es bien difícil, ¿verdad? Pero ya verá que si uno toma esa similitud que hay con las vestiduras de los sacerdotes católicos, usted verá qué fácil va a entender. Entonces, el propósito era conferir dignidad y honor. En el versículo 3 habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón y así lo consagre yo como mi sacerdote.
Las vestiduras habrían de ser elaboradas por expertos, es decir, personas artistas, en otras palabras. Las vestiduras sacerdotales no era algo que le iba a decir, mire, vaya a decirle a la niña Tanchito que le haga ropa a estos hombres. No era así de sencillo, sino que eran verdaderos artistas los que tenían que hacerlo, porque ya vamos a ver cómo era que se elaboraban. Versículo 4. Las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. La lista que se hace ahí, que acabamos de leer, de las ropas sacerdotales que llevaban el pectoral, el efod, el manto, la túnica, el turbante y la faja, no se van a describir en el orden que ahí se acaban de mencionar. Y es más, hay otros componentes de las vestiduras que no se mencionan en esa lista, pero que sí las vamos a ver más adelante. Pero dice que estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al leer eso, uno entendería que está hablando que las vestiduras eran para Aarón y para sus 4 hijos. Sin embargo, más avanzado el capítulo, déjeme ver si encuentro el versículo. Sí, es en el versículo 40. Ahí se marca una diferencia, porque dice el 40: a los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad. Si usted se da cuenta, la descripción de las vestiduras de los hijos de Aarón era más sencilla que las vestiduras del sumo sacerdote, que era Aarón. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tenemos en este capítulo 28, a excepción del versículo 40 en adelante, es la descripción de cómo eran las vestiduras del sumo sacerdote, es decir, de Aarón. Las de sus hijos son más sencillas y se describen después del versículo 40 en adelante. Entonces, tenga presente eso, que lo que vamos a ver en este capítulo 28 es la descripción de las vestiduras de Aarón, es decir, del sumo sacerdote. Y dice en el versículo 5: al efecto se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino. Ahí está dando los materiales con los cuales se va a elaborar o a tejer, porque era tejida la vestidura del sumo sacerdote. Ahora, si usted se fija en los materiales, son los mismos materiales que también se usaron en el tabernáculo: oro, púrpura, carmesí, escarlata, lino. O sea, exactamente lo mismo. En el tabernáculo había diversas combinaciones, porque había cortinas que tenían oro y cortinas que no tenían oro. Pero en general el tabernáculo estaba construido con esos mismos materiales. Entonces, el significado de esos materiales ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Hemos dicho que el oro
por razones que expliqué en su momento, expresan la divinidad del Señor. Púrpura y carmesí, que son tonos de rojo, representan la sangre, que es la que redime a los seres humanos. Escarlata, que también se traduce como azul, habla del origen celeste del Señor, porque viene del cielo azul. Y finalmente el lino, también ya explicamos que el lino representa las obras justas de los seres humanos. Entonces, los materiales son los mismos, el significado es el mismo. Así llegamos al versículo 6, y en el versículo 6 se nos comienza a describir la primera prenda, digamos, que formaba la vestidura sacerdotal. No era la única, pero es la que primero se describe ahí. Y es lo único que vamos a ver este día. Dice que la prenda se llamaba efod. Y nosotros no entendemos qué es efod, no sabemos qué es efod. ¿Y sabe por qué? Por una razón bien sencilla. Y es que efod no es una palabra castellana o del español. Efod es una palabra hebrea. ¿Y sabe por qué no se traduce? Porque no hay equivalente en español, ninguna palabra por la cual se pueda traducir efod. Entonces, como no se puede traducir, se deja la palabra hebrea, efod. Efod es hebreo. Por eso es que nos cuesta entender qué es un efod. Y por eso es que las traducciones, cualquier traducción, yo estoy leyendo la NBI, usted puede ver que traduce efod. También tengo acá la Reina Valera y también dice efod. Y si usted sigue buscando en cualquier otra traducción, verá que siempre se traduce efod, 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 efod. Más bien no se traduce, porque ya le dije que efod es hebreo, entonces no se está traduciendo porque no hay en español una palabra bajo la cual traducir efod. Ahora, ¿qué era el efod? Aquí es donde yo le decía que si usted ha observado cómo son las vestiduras que usan los sacerdotes católicos, ahí usted tiene una facilidad para entender qué era el efod. El efod no era otra cosa más que lo que nosotros llamaríamos una sotana, pero con una diferencia. Y es que las sotanas eran cortas. Perdón, los efod eran cortos. Las sotanas de los sacerdotes son hasta el pie, ¿verdad? Pero si usted sabe lo que es un monaguillo, que son esos niños que ayudan al sacerdote a realizar la misa. Si usted alguna vez pues fue católico y lo recuerda, recordará que los monaguillos usan una sotana pero que es corta, es hasta acá. Ese era el efod. Pero había otra diferencia, y es que tanto la sotana del sacerdote católico como de los monaguillos tiene mangas largas, pero el efod era sin mangas. Entonces, ¿cómo era el efod? Si usted se lo quiere imaginar, era como esa sotana hasta más o menos esta altura que utilizan los monaguillos, solo que sin mangas. Eso era el efod. Y el efod estaba compuesto por dos piezas que se juntaban en la parte de los hombros. Es decir, que era como una tela que colgaba enfrente
como esa sotana que colgaba enfrente, y otra parte que colgaba a las espaldas del sacerdote, y que solo se unían aquí por la parte de los hombros, y por eso se le llamaban hombreras, que después se va a describir cómo eran. Tenían unas cintas con las cuales se amarraban acá, y luego había un cinto con el cual pues se lo ponían en la cintura, obviamente, y de esa manera el efod quedaba sujeto al cuerpo. Entonces, el efod era como la primera parte, diríamos, o la parte más interna de la vestidura del sumo sacerdote. Pero aquí viene algo importante, y es que lo vamos a ver más adelante en la descripción del pectoral, pero eso no ahora, sino que en una próxima oportunidad. Eso le servía al sacerdote para conocer cuál era la voluntad de Dios, para preguntarle a Dios cuál era su voluntad con respecto a cualquier tema. Pero el pectoral se ponía sobre el efod. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las veces que el sumo sacerdote iba a platicar con Dios y a preguntarle a Dios algo, el sacerdote tenía puesto el efod. Y así es como se comenzó a relacionar el efod con buscar la voluntad de Dios. Y por eso es que usted puede leer más adelante en los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, que cuando los reyes querían conocer la voluntad de Dios, o David es alguien que utilizó mucho el efod, aunque él no era sacerdote. Pero ¿qué decía David? Tráiganme el efod. Entonces le llevaban esa pequeña sotana, digamos, que utilizaba el sumo sacerdote, y se la llevaban a David. Entonces David tomaba ese efod y oraba con el efod en sus manos, preguntándole a Dios su voluntad. Fíjese, era responsabilidad del sumo sacerdote preguntar la voluntad de Dios. Pero como cuando el sacerdote preguntaba la voluntad de Dios, tenía puesto el efod, entonces se relacionó que el efod era como el medio para conectarse con Dios. Y así es como David no pedía que viniera el sacerdote y que el sacerdote le preguntara a Dios. No, pedía que le mandara el efod para él preguntarle a Dios. Es decir, en la época de David y de los reyes que seguirán, el efod se vio como un medio para tener contacto con Dios. Pero en el libro de los Jueces también se nos habla de un efod que fue construido, no construido, sino que tejido por Gedeón, me parece que fue. Pero el punto es este, que en ese caso el efod se convirtió en un objeto de idolatría. Es decir, la gente venía y adoraba esa sotana corta, que era el efod, porque ellos lo veían que era como algo mágico, como una herramienta que les comunicaba con Dios. Entonces comenzaban a adorar al efod, y eso fue abominación delante de Dios. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que cuando las cosas se hacen muy ceremoniosas, con mucha pompa, se corre el peligro de enfatizar los objetos más que a las personas, porque eso es lo que pasó con el efod. Esa es la razón por la cual dentro de la iglesia evangélica las cosas son mucho más sencillas. O sea, usted puede ver que no hay vestiduras especiales.
para participar del culto. Lo que yo uso es un traje normal como cualquier otro. No es una vestidura religiosa. Y de igual manera usted sabe que nosotros no tenemos aquí ceremonias, es decir, no tenemos acá una mesa, no tenemos cálices, no tenemos incienso, no tenemos campanitas y todas esas cosas. ¿Por qué no? Porque queremos que el centro de la atención sea la palabra de Dios, que es a lo que tenemos que estar atentos, y no al uso de ropas, cálices y todas esas cosas, porque puede llegar un momento en que la gente agarre esos cálices o agarre esas ropas y a decir, esto es sagrado, cuando realmente es ropa nada más. Entonces, eso por explicar qué era el efod. Entonces dice el versículo 6, el efod se bordará artísticamente, es decir, que era bordado. Y aquí están los materiales con que se bordaba: oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. Usted puede ver que los mismos materiales. La base era el lino fino, porque el lino era el hilo con el cual se iba a bordar. La púrpura, el carmesí, la escarlata, esos eran simplemente tintes, eran colores. Oro es lo otro. Entonces, lo que hacían era que tomaban delgadas láminas de oro y las cortaban muy finamente, de tal manera que sacaban hilos de oro. Entonces, esos hilos de oro los iban bordando juntamente con el lino. Eso tenía doble efecto. Un efecto es que las vestiduras sacerdotales, el efod en este caso, que es el que se está describiendo, era hermoso, era bello, porque era el lino bordado con oro. El oro brillaba. Y el otro propósito es que como llevaba hilo de oro, eso le daba fortaleza al efod. Es decir, el efod no era un trapo, una tela simplemente, sino que como era bordado con hilo de oro, eso lo hacía, le daba cierta resistencia. Yo le aseguro que el efod se podía mantener en pie él solo, porque estaba bordado con hilo de oro, y el oro es un metal. Eso le daba como cierta consistencia. Y obviamente cuando uno veía el efod, eso era hermoso, porque vea, solamente, hermanos, ver un bordado de lino, solo eso es hermoso, porque el lino, usted sabe, es un hilo finísimo. Entonces lo que se borde con él va a ser muy lindo. Pero si además está bordado con oro, era una belleza. Y a eso es a lo que Dios se refería cuando le decía que las vestiduras les iban a conferir honra y dignidad, porque nadie tenía esa ropa. Y luego iba coloreada con la púrpura, el carmesí, la escarlata. Dice el versículo 7, en sus dos extremos, y está hablando de los extremos superiores, tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. Entonces le dije que era una tela enfrente y otra atrás, y que se unían en las hombreras, es decir, en los hombros. ¿Y cómo se unían? Dice que tenía cintas. Entonces se ataba la parte de atrás con la de adelante, y lo mismo del otro lado.
Así es como el efod se sostenía sobre el cuerpo del sumo sacerdote. Pero luego dice el versículo 8: el cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, y formará con el efod una sola pieza. Porque recuerde, era una tela por delante y otra por detrás, solo sujeta por los hombros. Pero esto quedaba colgando, quedaba como un delantal. Entonces, para que no se volara, es que dice que tenía un cinturón. Todavía no es la faja, que esa viene después. El cinturón se consideraba parte del efod. ¿Por qué? Porque ahí dice que era de una sola pieza con el efod. Entonces, el cinto era el que se colocaba, y así las dos piezas que estaban colgando se pegaban al cuerpo del sumo sacerdote, y así el efod se mantenía en su lugar. Ahora, en el Nuevo Testamento, la Escritura dice que nos vistamos con el cinto de la verdad. Es decir, que este cinto, que era una pieza con el efod, es decir, usted no podía separar el cinto del efod. Eso es como algunos vestidos que hay, ¿verdad?, que traen lo que nosotros llamamos el cincho, pero ya viene cosido al vestido. De cuando las hermanas se lo ponen, no tienen que andar buscando a dónde dejé el cincho, está cosido, o es una pieza. A veces está cosido acá de los lados y solamente lo toman, lo atan, ya sea adelante o atrás, pero es una pieza. Así era el efod. Pero como el cinto es el cinto de la verdad, dice la Escritura, entonces esto significa que lo que nos permite comunicarnos con Dios y lo que está en la parte interior de las vestiduras sacerdotales debe ser la verdad. Por eso es que el creyente debe apegarse a la verdad más que ninguna otra cosa, porque la verdad es la que sujetará firmemente al creyente el efod de lino, que es las obras justas de los santos, que es su integridad. Pero esa integridad viene por el efod, por la verdad. Entonces, cuán importante, hermanos, es que hablemos verdad todos los días de nuestra vida. Porque si dejamos de decir la verdad, se va a encontrar en problemas. Si usted miente, lo que ocurrirá es que habrán personas que lo van a descubrir en su mentira. Pero si usted habla verdad, esa es su fortaleza. Y si usted mantiene la verdad, ¿quién lo va a rebatir? ¿Quién lo va a mover de ahí? Usted no está hablando inventos, está hablando la verdad. De que el Señor quite de nuestra boca palabras de mentira, para que solamente hablemos la verdad. Luego dice el versículo 9: toma 2 piedras de ónice. El ónice es una piedra de lo que hoy nosotros llamamos semiprecioso, piedras semipreciosas, aunque en la época eran consideradas todas preciosas. Y le dice: y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel por orden de nacimiento, es decir, del menor al mayor, o perdón, del mayor al menor, porque en ese orden habían nacido primero el mayor, etcétera.
6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Como era una piedra, escribir 6 nombres en una piedra no es cosa fácil. Por eso dice el versículo 11: un joyero grabará los nombres en las 2 piedras, como los orfebres graban sellos. Es decir, que los nombres en el ónice estaban en alto relieve, no en bajo relieve, en alto relieve. ¿Por qué? Porque dice: así como los orfebres hacen los sellos, y en los sellos los nombres o letras o textos van en alto relieve. Es decir, era un trabajo bien delicado, pero hermoso al mismo tiempo. Entonces, estas piedras servían de adorno para cada una de las sombreras. Es decir, una iba en el hombro derecho y la otra piedra iba en el hombro izquierdo. Pero dice además, la parte final del versículo 11, hablando de los joyeros, dice: engarzará las piedras en filigrana de oro. Es decir, cómo se sujetaban las piedras de ónice a las sombreras del efod. Las piedras de ónice iban sujetas a filigrana de oro, es decir, la base que sostenía el ónice era una pieza de filigrana de oro. Entonces, ese oro era el que iba cosido a las sombreras. Así es como las piedras se sostenían sobre los hombros. Dice el versículo 12: la sujetará a las sombreras del efod, que es lo que acabo de estar diciendo. Y oiga esto: así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. Como el efod era la vestidura necesaria con la cual el sumo sacerdote entraba dentro del templo para ministrar. Pero como llevaba puesto el efod, llevaba sobre sus hombros las piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 y 6 de cada lado. Entonces, ¿qué significa eso? Dice que cuando venga delante del Señor, traerá sobre sus hombros los nombres de las tribus de Israel. ¿Pero qué significaba eso? El que los nombres de las tribus de Israel estuvieran sobre los hombros del sumo sacerdote, hablaba que esa era la carga que él llevaba. Es decir, que el sumo sacerdote no estaba allí, hermanos, para pedir por él. Porque Hebreos capítulo 5 dice que los sacerdotes han sido establecidos para interceder delante de Dios a favor de los hombres. El sacerdote no es alguien que anda buscando lo de él, anda buscando lo de la gente delante de Dios. Por eso lleva los nombres inscritos sobre sus hombros. Ahora, usted sabe que la carta de Pedro dice que todos los creyentes, es decir, todos los que estamos aquí, todos los hermanos y hermanas, dice Pedro que somos real sacerdocio. Entonces, somos nosotros los sacerdotes del Nuevo Testamento. Pero eso significa que si somos los sacerdotes de hoy, también debemos llevar sobre nuestros hombros los nombres de las personas por las cuales somos responsables y por quienes intercedemos. Sobre nuestros hombros debemos cargar con las necesidades del pueblo de Dios. Debemos cargar con las peticiones del pueblo de Dios. Porque vea, es cómodo y fácil, le diría yo,
Que la persona pida por lo suyo y que le diga a Dios: yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y también quiero, quiero y quiero. Eso es fácil. Pero interceder por otros, pedir por otras personas, pedir por peticiones que no son suyas, sino que son otras necesidades que no son suyas, pero que debería llevar sobre sus hombros. Igual que el sacerdote, que todas las veces que venía delante de la presencia del Señor, cargaba las piedras con los nombres de quienes él representaba. De igual manera, cuando nosotros venimos delante de Dios en oración, deberíamos venir cargando los nombres de aquellos por los cuales debemos interceder. La oración no debe ser un ejercicio egoísta. Yo no le digo que usted no le puede pedir a Dios lo que usted necesita, puede hacerlo. Pero recuerde que hay peticiones que no son suyas, pero por las cuales debe clamar. ¿Por qué? Porque usted es real sacerdocio. Y el sacerdote, le repito, dice la Biblia que está para interceder delante de Dios por los hombres. Entonces, su función como sacerdote real de Cristo es que tiene que interceder por otras personas. Amén. Esa es la razón por la cual, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Pero si usted nota, el Padre Nuestro está redactado en plural. No dice: Padre mío que estás en el cielo, santifico tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Mi pan, dámelo hoy. No me dejes caer en tentación, líbrame del mal. No es así. El Padre Nuestro dice: Padre nuestro. Nuestro es colectivo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. El pan nuestro, no mi pan, el pan de nosotros, de cada día, dánoslo. No nos metas en tentación. Pero es colectiva la oración. Y Jesús les dijo: oren así. Pero ¿cómo oramos nosotros? Nosotros oramos: Señor, yo quiero y quiero y quiero y quiero. Cuando Él dijo: cuando oren, digan: necesitamos, te pedimos, te rogamos. Porque la oración es colectiva. Eso es lo que simbolizan las piedras grabadas sobre los hombros, para que ni usted ni yo olvidemos que somos llamados a orar, no solo por nuestras necesidades, sino para interceder por las necesidades de otras personas. Y yo termino, hermanos, con el versículo 13, donde dice: haz también engastes en filigrana de oro 2 cadenillas de oro puro a manera de cordón para fijar las cadenillas en los engastes. Es decir, que ese efod en las hombreras se completaba con filigrana de oro y una cadenilla de oro, que era obviamente para darle belleza. Y el oro, usted sabe, representa la divinidad del Señor Jesucristo. Es decir, que Cristo está con nosotros todas las veces que nos presentamos delante de Dios en oración. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido
al Señor Jesús como su Salvador. Pero si este es su caso y usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta que la gracia del Señor tiene para usted una respuesta, una salida, yo le invito para que hoy pueda venir y recibir al Señor como su Salvador. Muy bien, aquí adelante hay una joven, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente, reciba a ese glorioso sumo sacerdote que tenemos, Cristo Jesús. Habla su corazón para él. Ore con nosotros. Padre, te damos las gracias porque cada día tú continúas añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Te pedimos por los televidentes, por los radioescuchas, por las personas que están aquí y están abriendo su corazón a tu santo evangelio. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Señor, nuestro auxilio, nuestro Salvador. Tú eres el que cambia nuestro lamento en baile, quien nos da alegría, quien nos perdona, quien nos libera, y que de esta manera llegamos, Señor, a ser parte de tu pueblo. Y así, Señor, es como queremos permanecer sirviéndote. Te ruego por todos los hermanos, los que han creído ya en ti, para que hagamos esta labor de intercesión, intercediendo por quienes aún no te conocen. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Damos la bienvenida a estas personas.